No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La necrópolis del Puig des Molins es una referencia inevitable para los estudios de mundo antiguo en el Mediterráneo y para la difusión de las culturas antiguas en ese entorno del Mare Nostrum. En esta necrópolis han aparecido restos de muchísimo interés que, estudiados desde el museo de la propia necrópolis del Puig des Molins, nos ofrecen una enorme información acerca de muchos aspectos del mundo de la antigüedad. Entre esos materiales hay algunos que proceden directamente de Egipto o de zonas del Levante mediterráneo o que son reproducciones hechas en la antigüedad de piezas de esas características. Y desde el museo, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, hay un grupo de investigación, el grupo Ibiza Púnica, que ha podido realizar varios estudios de este tipo de materiales, amuletos de tipología egipcia, escarabeos y otros muchos objetos que desde luego ofrecen una información riquísima. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia, lo hacemos desde Ibiza, uno de los lugares con una riqueza arqueológica y patrimonial realmente extraordinaria. Ahora escuchábamos la voz de una muy buena amiga, la egiptóloga María José López Grande, Pepa, de la Universidad Autónoma de Madrid, hablándonos precisamente de algunas de esas claves, ¿no? Luego lo volveremos a escuchar seguramente en otro corte. La ciudad donde estamos, el lugar, la isla donde estamos, Ibiza, el nombre viene de Ebesus, seguramente vinculado al dios Bes del antiguo Egipto, y ya eso es casi la excusa perfecta, ¿no?, para estar aquí, como egiptoloco, no solamente leonés, sino también egiptoloco, y realmente es sorprendente, ¿no? Sorprendente lo que podemos aprender de la historia de esta isla, que de alguna manera es la excusa perfecta, ¿no?, como decía ahora, para redescubrir la historia de nuestro patrimonio, de nuestra arqueología, no solamente en el contexto, ¿no?, de las Islas Baleares, sino también de otros lugares. Este va a ser el punto de inicio, como decimos siempre, para en un nuevo programa intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, escuchábamos en un fragmento de un documental del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, el lugar desde donde estamos haciendo este programa especial de Ser Historia con público, un público que llena esta sala del museo, un programa en el que vamos a desglosar no solamente la historia de la necrópolis, que la tenemos a muy poquitos metros, la necrópolis de Puig des Molins, la colina de los molinos, sino también de otros lugares y de otras historias apasionantes vinculadas con la isla de Ibiza, y que, como decía, pues de alguna manera nos toca de lleno a todos nosotros, ¿no? Porque bueno, yo nací en León, he vivido en Madrid, pero desde luego son aspectos de nuestra propia historia, como pueblos del Mediterráneo, que tienen todos esos elementos en común. Este programa no podría ser posible sin la ayuda del Consell Insular de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza, la Consejería de Cultura del Govern Balear, también del Hotel THB, Los Molinos, La Sirena, el restaurante La Caleta y un montón de amigos de Radio Ibiza que han hecho posible que este sueño, para mí, se lo decía antes algunos de ellos, pues se haya convertido en una realidad. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Un aplauso para que se nos escuche. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, pero qué semana y qué lugar más bonito me has traído, ni más ni menos que a Ibiza, la isla mágica,
Bajo los auspicios no solo de fenicios, cartagineses, no solo de romanos, sino de bastantes dioses y diosas que de alguna forma pues han estado protegiendo a esta isla durante milenios. Fíjate, siempre en nuestro programa aquí en Ser Historia tenemos que hablar de Egipto y de León. De León hablaremos, ¿no? Porque en la calle de León también aparecieron algunos yacimientos arqueológicos. Luego hablaremos con la directora de este maravilloso museo que nos acoge y nos ha recibido con los brazos abiertos. Y el cronovisor precisamente lo queríamos dedicar a la figura del dios Bes, que es, no me gusta utilizar este término, eso de un dios secundario, no es secundario en absoluto, es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, pero que tuvo su predicamento y su extensión, ¿no? Pues por muchos lugares del Mediterráneo. Es que este es el gran enigma del dios Bes, porque estamos hablando de un dios, bueno, algunos los clasifican menor, pero realmente fue un dios muy importante, un dios muy protector, no solo de la familia, del hogar, también de las mujeres embarazadas, de los niños, en fin, servía para todo, era un todoterreno, pero claro, es un dios que surge en Nubia, lo que sería el actual Sudán, que al final lo adoptan los egipcios, que lo adoptan los fenicios y que por distintos avatares pasa al otro lado del Mediterráneo, llega a esta Ibiza, incluso da nombre a la isla de Ibiza, que sería uno de los primeros nombres, y Bosín, y a partir de ahí surge el culto, pero aquí también surge otro misterio, ya todo lo que tiene que ver con Bes es un misterio, porque no se ha encontrado un templo dedicado al dios Bes, a pesar de la importancia que tenía para esta isla. No se ha encontrado la ceca donde hacían las monedas con la efigie del dios Bes. No se ha encontrado estatuas o figuras importantes, salvo amuletos, lo que quiere decir que realmente para los antiguos habitantes de la isla y no solo de la isla esta, ¿no? Sino casi prácticamente de todo el archipiélago, los amuletos del dios Bes eran amuletos apotropaicos, es decir, que tener un amuleto de un dios, además barrigón, feo, con unas características anatómicas pues aparentemente desagradables, cumplían un objetivo totalmente diferente, que era un objetivo de protección, de beneficio, incluso se colocaba también en los espejos, en las camas, en la entrada de las casas. En fin, este es el gran misterio que rodea al dios Bes, que no hay un templo como tal, pero sin embargo era muy reverenciado, muy adorado. Uh-huh. Estamos hablando de una divinidad como todas las del panteón egipcio, ¿no? Cuyo origen es bastante insólito, bastante extraño. Realmente, bueno, tiene esos elementos que tú decías ahora, ¿no? Que quizás lo relacionan con culturas o pueblos de Centroáfrica, más al sur del Valle del Nilo, del África Negra, ¿no? El aspecto grotesco, ¿no? Que en ocasiones es el adjetivo que se ha utilizado para definir al dios Bes. Aquí nos hemos traído un amuleto, ¿verdad? Del dios Bes, pues con esa barba, ese aspecto tan cortito, ¿no? Un enano con las piernas curvadas, un enano danzarín también, que hay otra tradición en la literatura egipcia que algunos han relacionado incluso con pigmeos, siempre ha representado de frente, fíjate, muy pocas veces lo he visto de lo cual ya es una anomalía también. Uh-huh. Sí. Y con esa cola de león, a veces blandiendo una espada y un escudo. Bueno, la iconografía es muy amplia, ¿no? Pero siempre vinculado al culto, más que al culto, a la protección de la casa. Sí, es un dios simpático que luego deriva en duende, luego lo comentaremos, el de Barruguet, que tiene mucho que ver con Ibiza, es decir, cómo se va transformando poco a poco, cómo se va adaptando también un poco pues, a un culto mucho más doméstico, casi infantil, pero también siempre travieso, es un poco ambivalente este dios, pero los nombres que recibe también es muy significativo, ¿no? Porque por una parte se le llama el señor de Nubia, por lo que te comentaba, parece que el origen, aunque en fin, hay mucho que discutir y mucho que hablar, hay muchas teorías, pero bueno, en principio procedería de Nubia, pero también se le llama el señor de Pun, y el país de Pun es muy relacionado con el mundo egipcio, muy relacionado con una expedición marítima que hizo una faraona, que era Hatshepsut. En el país de Pun, los reyes, tanto él como ella, sí que tenían también unas condiciones anatómicas un poco especiales, parece que eran acondroplásicos, y por lo tanto la figura que tiene el dios Bes se parece mucho también a la figura que debían tener estos reyes míticos. Un país de Pun actualmente se asocia a Somalia, otros dicen que sería Etiopía. Allí iban en busca de especias, iban en busca de oro, iban en busca de esclavos, iban, como no, en busca de mirra. Es decir, que era un lugar, Pun, que también tenía mucha influencia con este dios, ¿no? Con el dios Bet, y por supuesto con la contraparte femenina, con Beset, que casi nunca se habla de ella, pero también tenía su importancia. Y luego con el tiempo, y esto es muy importante, cuando llega aquí a la isla, en Ibiza,
las representaciones que tiene el dios Bes, y además hemos traído aquí una imagen bastante representativa de una estela, que ahora lo comentaremos, aparece con serpientes. Qué curioso que esta es una isla que no tiene serpientes como tal, y las que había, pues en fin, han ido poco a poco proliferando, pero no era una isla de serpientes porque parece que el dios Bes protegía, ¿no?, de estos oficios para que no hubiera este tipo de animales que se consideraban nocivos, y de ahí las representaciones del dios Bes de frente, de ahí incluso una planta, la planta que llaman la ruda siria, que sería la planta de Bes con propiedades psicotrópicas. Por lo tanto se utilizaba también esta planta para entrar en estados hipnóticos, una especie como de trances chamánicos a la hora de hacer determinados rituales, ¿no?, que se hacían, por supuesto, en las necrópolis y se hacían en otros lugares, templos que algunos por desgracia no se han conservado. Así que para que veas toda la importancia que tiene este pequeño dios enanito, barrigudo, feusco, pero sin embargo una importancia capital a la que hay que reivindicarle y por supuesto rendirle pleitesía. Muy bien, Jesús, pues estamos ya preparados con el teclado aquí de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues la fecha es el 25 de diciembre del año 355 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vamos a apartarnos un poco porque allí, aunque esté vestido de época, yo aquí con las gafas voy a llamar un poco la atención, ¿no? Pero fíjate, la estela que estamos, de la que estamos siendo ahora testigos, ¿no?, que están acabando la obra, están casi los últimos toques y el pulido, es la que conocemos como la estela Metternich, ¿no? Una de las estelas que hoy está en el Metropolitan de Nueva York y que el protagonista precisamente ahí es el dios Bes. Exactamente, no se llama Metternich en esa época, está claro. Desde luego. Pero eso es lo que se llama un cipo de Horus, porque en el fondo lo que está representando es a Horus, pero Horus como niño, como Harpócrates, y encima, en su cabeza, tiene la figura del dios Bes, es decir, un elemento apotropaico protegiendo a este niño, por supuesto, luego con muchísimas inscripciones, porque estos cipos de Horus o estelas de Horus son estelas mágicas, son estelas que servían precisamente para proteger, eran instrumentos para proteger de ataques de animales en principio nocivos, dañinos, que estaban presentes en el Antiguo Egipto. Y allí donde se colocaba una de estas estelas, evidentemente servía para esa función. Es como si tuviera una especie de magnetismo, de radiación, donde procuraba que ningún daño se pudiera hacer, incluido no solo animales, sino también espíritus, mal de ojo, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy llamativo porque este tipo de estelas de Horus, estos tipos de Horus, que aquí vemos un poco la representación, donde en sus manos aparece, en la mano derecha aparece un oris, en la mano izquierda aparece un león, también tiene serpientes, distintos tipos de serpientes, pero siempre, por supuesto, arriba los ojos de Horus, otros también elementos de amuletos y amuletos, todo eso son amuletos, y, como no, determinados dioses que le rodean apoyados en serpientes, es decir, la serpiente está muy vinculada a este dios, igual que a otros dioses también del Antiguo Egipto, que luego, ya digo, adoptan los fenicios y que van llevando, como comerciantes que eran, pues a los distintos lugares donde se ubicaban. Entonces, por eso hemos llegado en este momento y además en esta fecha, si te has dado cuenta, el 25 de diciembre, porque Horus la fecha solar, es un dios solar. Antonomasia. Claro, es un dios solar y los dioses solares nacen en el solsticio de invierno y por lo tanto nace un 25 de diciembre. Por eso también se estableció por el Papa Liberio hace unos cuantos siglos que la fecha de Navidad fuera el 25 de diciembre. No porque hubiera nacido realmente ahí, sino porque es el nacimiento de los dioses solares. Era el nacimiento de Mitra, era el nacimiento de Apolo, era el nacimiento, por supuesto, de Mitra, de Sol Invictus, de Adonis, de Dionisio, de Krishna, en fin, de todos aquellos que tuvieran un significado de redención y de regeneración. Por eso un poco lo que simboliza el solsticio de invierno. A partir de ahí la luz va ganando paso a la oscuridad. Poco a poco los días se van haciendo más largos. Ese simbolismo entre el bien y el mal, el sol y la oscuridad, tiene mucho que ver también con el nacimiento de dioses solares. Así que el dios niño, en este caso Horus, como no, tiene que tener en su cabeza, como si fuera una especie de sombrero, ni más ni menos que al dios Bes, sabiendo todo lo que sabemos del dios Bes, todo lo que significa como protector del hogar, que es un poco lo que hacían los dioses manes en el antiguo la antigua Roma. La antigua Roma. Lo que pasa es que la Roma en este caso sería posterior a todo esto que estamos comentando. En el fondo,
fondo sería también un trasunto de los dioses manes, de los dioses penates, de los dioses protectores del hogar. Fíjate, estamos hablando de un personaje, antes lo hemos descrito, ¿no? Con ese aspecto grotesco, esa barba representado siempre de frente, sacando la lengua, que no lo hemos comentado, que es otro detalle también en el que, con esa suerte también de melena de león, ¿no? Que le rodea un poco la cabeza, el gorro de plumas, que es también otro de los elementos que lo han intentado vincular, hacer de puente, ¿no? Con otras culturas centroafricanas. Y antes cuando decías, ¿no? Que no han aparecido templos del dios Bes en Ibiza, realmente en Egipto, antes lo comentaba, no me gusta utilizar ese apelativo, ¿no? de dios secundario, que no lo es en absoluto, porque está muy presente, hay amuletos, en Egipto sí que hay grandes estatuas, ¿no? del dios Bes, pero siempre el culto, sobre todo, no es que aparezca en un templo dedicado ex profeso a él, sino que aparece referencias a él en los templos adjuntos a las divinidades que se denominan mamisi. Eso fue un nombre que dio San Polión a estos templos, en el templo de Horus en Edfu, por ejemplo, está a la entrada a la izquierda, en el templo de Philae igual, son pequeños templos, en Dendera también hay otro Mamisi, en donde se representa el nacimiento de la divinidad que tiene la advocación en ese templo, ¿no? Y suele tener, en época tolemaica, en época ya a partir del siglo IV, III antes de Cristo, una serie de columnas en las cuatro paredes, ¿no? del templo, en donde los capiteles, ahí sí que vemos, ¿no? Una especie de cubos de abacos con la imagen del dios Bes, esta imagen del dios saltarín, ¿no? Y lo decíamos antes, es que la representación en sí misma es muy, muy grotesca y algo que en principio, desde el punto de vista físico, te puede echar hacia atrás, en realidad es un elemento terriblemente protector. Sí, eso es lo curioso, pero un poco también ocurre como algunos mascarones de proa, ¿no? De los barcos, donde ponen figuras, en fin, bastante temibles, incluso animales mitológicos, porque se piensa que con eso pues también rehuyes un poco pues a otro tipo de bestias inmundas, creas como una especie de escudo protector invisible. Eso también pasa, por ejemplo, en los templos budistas, en los templos sintoístas. En la entrada siempre aparecen dos seres monstruosos, algunas veces con garrotas, en fin, con un tipo de elemento que dices, parece mentira que esto esté en un templo sagrado, pero evidentemente la fealdad y la brutalidad que representan esos elementos ocurre también en la Catedral de Ávila, donde aparecen Gog y Magog, es decir, dos hombres salvajes, cada uno con su cachiporra, lo cual te llama la atención, ¿no? En la entrada de una catedral, pero servía precisamente para eso, para diferenciar un poco lo que era la parte sagrada de la parte profana. Y también un poco, cuanto más feo, ocurre lo mismo con las gárgolas, tiene la misma función, ¿no? Las gárgolas tienen dos funciones básicas, una es para desaguar el agua, ¿no? Cuando llueve, pero la otra también precisamente para proteger el templo, y cuanto más monstruoso y más feo sea la gárgola, muchísimo mejor. En fin, eso es muy llamativo, ¿no? De hecho, en Egipto es un dato muy significativo, porque aparece también en el templo de Seti I, en el templo de Abidos. Allí tiene dos nombres. Por una parte le llaman el dador de los oráculos, es decir, que se acudía, ¿ves?, para adivinar el futuro, y también el dador de los sueños. Es decir, este tipo de elementos que te decía con las plantas psicotrópicas, esos sueños, que en el fondo era la incubatio, servía para determinar qué enfermedad tenías y, por supuesto, qué remedio. Tenemos un par de cortes. Vamos a escuchar el primero, que es de Esther Pons, una buena amiga, también muy amiga de Pepa, de María José López Grande. Esther Pons es la directora de la colección egipcia que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Ella además ha trabajado mucho sobre terracotas en este ambiente del Mediterráneo Oriental, algunas de ellas, ¿no? Precisamente con referencias al dios Bes, y le hemos pedido que nos haga una pequeña introducción, ¿verdad?, sobre el significado de esta divinidad. Vamos a escucharlo. Con respecto al dios Bes, en realidad tampoco se sabe de dónde proviene, pero sí se sabe que proviene más al sur de Egipto, más al interior de África. Las primeras noticias que tenemos son ya del reino antiguo, que empezamos a tener amuletos o figuras representativas de este dios. Se extenderá a lo largo de todo el periodo faraónico y de manera muy especial desde el Reino Nuevo hasta la época romana incluso. A pesar de ser un dios que parece un poco terrorífico, entre comillas, por ese aspecto físico que tiene, pues de aterrador, siempre a veces esgrime un arma, una espada, casi siempre aparece desnudo, con la lengua hacia afuera, con esa cabeza como de león y también una cola también de felino. Es un dios de la infancia,
de la familia, protege a las mujeres, protege sobre todo a los niños. Y por esa razón el dios Bes se colocaba en las puertas de las casas para que cualquier enemigo que quisiese entrar se aterrara ante esa imagen y se fuera. También aparece en muchos objetos de la casa, los mangos de los espejos, las cabeceras de las camas, aparte de cientos y cientos y cientos de amuletos. Aparece en mucho mobiliario, en las sillas, en muchísimo mobiliario. Y con respecto a que se extiende por el Mediterráneo, pues sí, se extenderá por todo el Mediterráneo, incluso llegará hasta Persia. De hecho, la isla de Ibiza se llama así, Ibiza, por el dios Bes. Y por supuesto se han encontrado en infinidad de materiales. Los amuletos generalmente son de fayenza, pero también se han encontrado el dios Bes en cerámica, en metal, en bronce, en fin, los encuentras en muchísimos materiales, metales preciosos también, en oro, por ejemplo, también los encuentras en madera, en hueso, etc. Fíjate, Jesús, parece que escuchábamos de fondo al dios Bes, lo tenía allí Esther, ahí cuando nos ha atendido. Ha mencionado en varias ocasiones el término amuleto. Sí. Es uno de los que tú estás muy familiarizado, ¿no?, por tu investigación durante muchísimos años con estos objetos protectores, y precisamente la mayor presencia que hay del dios Bes lo hemos visto precisamente aquí en este museo, el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Es por medio de amuletos protectores, claro. Protectores, porque decía yo que era un dios ambivalente, porque es un dios protector tanto en la muerte como en la vida. Es un dios protector en las necrópolis y en los hogares. Entonces, claro, eso llama la atención porque aparecen los espejos de mano, aparecen los pendientes, aparecen los collares, aparecen las monedas, aparece en los moldes, es decir, aparecen en muchísimos lugares, pero siempre elementos que tienen que ver con la vida cotidiana, pero también con la muerte. Por eso están las necrópolis, por eso está en Puig des Molins. Curiosamente, es un lugar donde este tipo de amuletos, a veces incluso esvotos también de este dios, tiene mucho que ver con lo que te comentaba antes, es decir, cómo se va transformando y se va convirtiendo al final en una especie de duende también doméstico, que sería el Barruguet, y que uno de los lugares donde dice que se le solía ver a este Barruguet era en cisternas, pero también en necrópolis, ¿no? Y sería uno de los sitios donde él hacía sus trapisondas, en fin, sus fechorías, y Mariano Planés, uno de los investigadores, pensaba que era precisamente ese trasunto y que se le podía equiparar sin ningún tipo de problemas con el antiguo dios Bes. Entonces, claro, todo eso es muy llamativo porque es como que no ha dejado de desaparecer. Es decir, no estamos hablando de algo del pasado, sino que también en la mitología del presente, en el folclore, por tanto el folclore, que es la sabiduría del pueblo, tiene mucho que ver con los amuletos, con la protección, él está presente, ¿no? Igual que en su momento, no lo olvidemos, hacía una especie como de pareja, no solo con su contraparte, con Beset, sino también con Tueris. Y yo creo que tú también conoces a esta diosa con cabeza y tronco de hipopótamo, que sería muy bueno un poco que nos ilustraras qué papel pintaba también Tueris con el dios Bes. Entonces, la tradición, yo no sé qué me voy a preguntar. Pero sí, no hay ningún problema. Además, precisamente aquí en el museo lo hemos visto arriba, hay amuletos de Tueris, la diosa hipopótamo, que tiene también ese aspecto de protección del momento del parto, ¿eh?, que es quizás uno de los más peligrosos en la vida de una mujer cuando da a luz. Hoy, bueno, pues es muy cómodo en los hospitales, hay todo tipo de ayudas y de asistencias, pero en aquella época la mortalidad no solamente del recién nacido, sino también de la madre era enorme, ¿no? Y la figura de Tueris, esta diosa hipopótamo, donde aparece representada de una forma, una mezcla sí, es un hipopótamo que anda erguido, anda de pie, con pechos de mujer, no con pechos, con tetas de hipopótamo, y todo ello ayuda, ¿no?, a ver esos elementos, ¿no?, de protección de la mujer. Fíjate, de la diosa Tueris, que es una diosa con mucho fervor, ¿no?, por medio de amuletos, de dibujos en platos, hay representaciones incluso de constelaciones, ¿no?, de dibujos de estrellas. La tumba de Seti I, ¿no?, aparece ahí, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, pero no hay un templo de la diosa Tueris, ¿no?, de esta diosa hipopótamo, que al mismo tiempo el hipopótamo era el animal, y lo sigue siendo, el animal más peligroso que hay en África. La mayor parte de las muertes
que se dan en muchos países africanos precisamente vienen por la muerte de hipopótamos, que es muy mono, muy rico y tal, pero mejor no acercarse a él, porque claro, son varias toneladas y aunque quiera ser cariñoso, pues te puede aplastar, ¿no? Y es como tú decías ahora, ¿no? Siempre nos olvidamos de Beset, esa parte femenina, ¿no? Sí. Que tienen muchas divinidades egipcias. Amón, por ejemplo, tiene Amonet, que es muy, muy difícil, ¿no? Encontrar también representaciones de ella, pero en el caso de Bes, casi más que Beset, está Tueris, ¿no? con esta divinidad. Si te parece, hablando precisamente de la importancia de los partos y del peligro, ¿no? que había en este sentido, vamos a escuchar un fragmento de un documental, Dioses y Demonios del Antiguo Egipto, en donde precisamente se nos habla de todos estos elementos protectores que había que tener en cuenta a la hora de los partos. 1400 años antes de nuestra era, este pueblo del desierto llamado ahora Deir el Medina era el hogar de los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. El ambiente extremadamente seco del lugar ha permitido que aún hoy podamos hacernos una idea de la vida cotidiana de sus moradores. Una vida mediatizada por las divinidades y los demonios desde la cuna hasta la sepultura e incluso más allá. La mayor amenaza para la vida se presentaba en el momento del nacimiento. En una época en la que moría 1 de cada 3 egipcios recién nacidos, las mujeres embarazadas eran consideradas imanes de los demonios. Dar a luz era un feliz acontecimiento, pero al igual que la creación del mundo estaba rodeado de peligros. El día del parto, la futura madre debía retirarse al exterior o delante de la casa para evitar que los demonios ocuparan la morada. En muchos hogares, los arqueólogos han identificado lo que podría llamarse una caja de partos. Construida para proteger y acoger a la madre y al hijo, estaba decorada con un desfile de divinidades de aspecto feroz. La diosa Tueris tenía el cuerpo de un hipopótamo embarazado, la cola de un cocodrilo y a menudo empuñaba un cuchillo. Los hipopótamos tenían fama de ser unos feroces defensores de sus retoños. El dios Bes era un enano de piernas arqueadas con melena de león y una lengua prominente con la que parecía que intentaba intimidar a sus enemigos. Cuando se acercaba el momento del parto, se utilizaba un objeto hecho con un colmillo de hipopótamo y adornado con figuras de Tueris, de Bes y de otros poderes defensivos para trazar un círculo protector alrededor de la cama y después también alrededor de la cuna del recién nacido. Ayudada por 2 parteras que representaban a la diosa Isis y a su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas encima de unos escabeles o de unos ladrillos dispuestos especialmente para dar a luz, mientras se recitaban sortilegios para que el parto fuera rápido y seguro. Escuchábamos, Jesús, en este nuevo corte más elementos que nos ayudan a comprender el significado del dios Bes. También hay otro, me viene ahora a la cabeza, los famosos, se consideran como una suerte de varitas mágicas, son una especie de, tienen a veces forma de boomerang, son en realidad unos crótalos para hacer ruido con ellas. En una serie de ceremonias donde aparecen dibujados, ¿no? sobre estas placas de sonido, placas de música, el dios Bes aparece representado ahí y seguramente esté pues reconstruyendo alguna de estas ceremonias que se llevaban a cabo para proteger, ¿no? a la madre cuando daba a luz, precisamente no solamente con amuletos, con un poder con el que a través de la fuerza de estas piezas, ¿no? pues asustar a los malos espíritus que pudieran crear malas influencias sobre el recién nacido o la madre, sino también la fuerza de la música, la fuerza de la música que siempre es tan importante en este tipo de ceremonias. Sí, no, además, fíjate, has dado un poco en el clavo porque desconocemos mucho cómo eran ese tipo de ceremonias de protección, donde un dios era el que protagonizaba esa ceremonia, en este caso el dios Bes, y se sabe que la música tenía muchísima importancia. De hecho, su contraparte femenina, Beset, se la representa y se la invoca como diosa de la música y de la danza. Pero es que también en las ceremonias que se hacían al dios Bes como tal,
el elemento musical era fundamental, porque la música se sabe que crea estados expandidos de conciencia, y sobre todo eso lo haces en lugares donde reverbera. Además tiene mucho también que ver la iluminación, los mantras, es decir, los cánticos, monocordes. Todo eso genera un ambiente mágico, pero también una sensación de expansión de conciencia. Y de hecho al dios Bes se le representa muchas veces con el arpa o con el tambor, y se sabe que el arpa y el tambor era fundamental. ¿Qué es lo que se hacía en este tipo de ceremonias? No lo sabemos bien, pero fíjate, en este cronovisor, cuando hemos ido a este 25 de diciembre del año 355, era la época de Nectanebo II, que fue uno de los faraones, bueno, de hecho fue el último faraón aborigen, autóctono, porque a partir de ahí llega la invasión de los persas, en fin, él se tiene que ir huyendo de Artajerjes, y lo bueno es que en estas estelas que hemos comentado, en estos tipos de oros, en la ceremonia que se hacía, por supuesto estaba Horus, pero muchas más divinidades, estaba Bes, se echaba agua encima, y esa agua encima se recogía, porque el hecho ya de que pasara por una estela mágica que ya había sido santificada, bendecida, ritualizada, ese agua tenía propiedades de sanación para picaduras de reptiles, para picaduras de insectos, que para eso un poco servía, ¿no? Entonces, lo curioso es que en el cristianismo se sigue haciendo lo mismo. Claro, es que se sigue haciendo lo mismo. Es que el cristianismo lo que hace es un sincretismo donde adopta elementos paganos. Prohibirlos era peor, porque al final lo conviertes en un grupo sectario, entonces tú lo adoptas, y lo único que vas cambiando determinados rituales, los vas asociando o bien a una virgen, o bien a un santo, o bien a Cristo, en función pues del elemento que se utilice. Puede ser el fuego, puede ser algo vegetal, o puede ser el agua. Normalmente alrededor de estos tres elementos es como se incardinan y se vertebran prácticamente todos los rituales en la noche de San Juan y en cualquier otra noche. Bueno, pues el agua aquí era fundamental, y ese agua luego se utilizaba o bien de manera tópica o bien se ingería, y eso servía para protegerte. ¿Qué ceremonias o qué rituales se hacían aquí en Ibiza? Pues muy posiblemente algo similar, donde tanto Beset como Tueris y como Bes tenían esa función. Primero, defenderte de los reptiles, de las serpientes y de cualquier animal ponzoñoso que hubiera, pero también protegerte. ¿Cómo te protege o cómo te alarga la vida? Pues con el elixir de la eterna juventud, que sería este agua purificada una vez que pasa por la estela o por el amuleto o por el esvoto, donde está representado ni más ni menos que el dios Bes. Podríamos estar horas y horas hablando de la figura del dios Bes, uno de los más cariñosos y más queridos, ¿no?, que hay por muchos visitantes de Egipto, ¿no? Cuando van allí y ven las figuras en las tiendas de recuerdos, en los bazares, esas reproducciones de dioses, pues Bes es uno de los más de los que más ejemplares hay, ¿no?, en las estanterías para llevarse de recuerdo, y yo creo que lo merece, ¿no? Lo merece, y por esa razón le hemos dedicado este cronovisor aquí desde Ibiza, desde el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, que nos ha abierto las puertas de una manera absolutamente cariñosa para poder compartir con todos nuestros oyentes nuestra pasión por la historia, no solamente de Ibiza, sino la historia de nuestro pasado. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y al final, ¿ves cómo lo hemos visto? ¿Ves? Lo vemos. Nos vemos la próxima semana, gracias. Hasta entonces. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En Ibiza se encuentra la raza canina que puede envanecerse de la más antigua genealogía, los famosos podencos, descendientes de los perros de caza de los antiguos egipcios. Se les llama también perros fenicios, que con los cartagineses los introdujeron en la isla. Son proverbiales el fino instinto, la elegancia y la agilidad de estos animales. Me encanta este corte que hemos escuchado del Nodo,
de hace ya la polka, más viejo que la orilla del río, del año 1947, hablando de una realidad histórica, patrimonial, cultural del lugar en donde nos encontramos, la isla de Ibiza, ¿no? En este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Y hablaba del podenco, ¿no? De ese perrete tan cariñoso y tan simpático que se utiliza en caza y en un montón de tareas más, y sobre todo pues el gran amigo, ¿no? del hombre, bueno, del ser humano, hay que decir ya en los últimos años, ya no hay que decirlo tenemos que cambiar el chip, claro que sí. Queríamos hablar un poco sobre el patrimonio de la isla con Lina Sansano. Lina Sansano es la técnica de patrimonio del Consell de Ibiza y directora además del Museo Etnográfico de este lugar. Lina, bienvenida a Ser Historia. Bien hallados, gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por... ¿Te puedo tutear? Por favor. Sí, ¿no? Gracias a ti por la invitación, ¿no? Y como decía antes, hacer posible que este programa con Radio Ibiza se esté haciendo desde aquí. Mucha gente, estoy convencido de que muchísima gente de la que nos está escuchando se va a sorprender de la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico, artístico que tiene Ibiza. No nos vamos a engañar. Ibiza, yo nací en el año 70, yo crecí con el Ibiza Mix 1, Ibiza Mix 2, Ibiza Mix 3, pero todo eso, claro, es la cara B del LP, podríamos decirlo así, ¿no? La cara B. Hay una cara A que es la más, yo creo que es la más brillante, que es todo el patrimonio tan rico que tiene la isla. Sí, no solo un patrimonio material, que luego supongo que profundizarán más mis compañeras arqueólogas, que yo no lo soy antropóloga, y sobre todo un patrimonio muy rico de carácter inmaterial. Has hablado del podenco, es un perro muy familiar que sobre todo ayuda en la caza, ayuda a coger los animales sin matarlos, los entrega vivos al cazador. Ya se encarga el cazador de matarlos, sí, ¿no? Y luego has hablado de la música. La música es precisamente uno de los temas que más difícilmente se está conservando en la isla de Ibiza, sobre todo el tema de música canso redoblada, canso de porfedia, canso glusada. Pero es verdad que sobre los años 70, en una década que tú conoces, y que Ibiza fue cuando sufrió el drástico boom de la entrada de turismo, y esto provocó sobre todo en los jóvenes una desafección a la propia cultura, al propio origen y raíces. Pero en ese tiempo, a raíz, en todo el arco de Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, se empezó a producir el tema de la nova cançó. Y aquí en Ibiza surgieron 3 personas que se unieron en ese momento y que formaron el grupo UC. Y tienen mucho valor. Precisamente este año han cumplido su 25 aniversario y se han vuelto a unir, que se habían un poquito separado, porque rescataron todas las letras del cancionero tradicional ibicenco. En ese momento, en los años 70, ya tuvieron muchos seguidores locales y también a nivel de Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. Pero claro, ellos se fueron haciendo mayores, se quedó eso allí. Uno de ellos, que es el que se quedó más en Ibiza, sí que seguía actuando, pero en solitario, que es Joan Moreno. Pero luego, hace 15 años, surgieron otra vez otra tanda de jóvenes, encabezados por Joan Barbé y otros acompañantes, que formaron no un grupo, sino una congregación que se unen solo en caso de conciertos, que rescataron esas letras y algunas veces, según ellos mismos han reconocido, sin interpretarlas bien, sin entenderlas bien, repitiéndolas, y con una nueva música, una nueva modalidad, un nuevo ritmo. Qué curioso. Y han conseguido captar la atención de los jóvenes de ahora, no solo los jóvenes, sino los medianos, los menos medianos, los mayores.
y tanto si son de aquí como si son de fuera e incluso extranjeros, que son resonados. Esto solo por poner un ejemplo de una pequeña parte del patrimonio inmaterial de Ibiza y Formentera. Claro, estamos de alguna forma, una de las excusas también, ¿no? de la razón por la que está Ser Historia aquí hoy en Ibiza es, bueno, acabamos de dejar atrás casi el 25 aniversario, ¿no? de esa concesión por parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, que ya nos está hablando de una riqueza, como decía ahora, extraordinaria. Yo durante 10 años estuve de director de revista de arqueología. La necrópolis de Puig des Molins la conocía bien, de algunos trabajos que algunos arqueólogos mandaban a la revista y los publicábamos, pero tengo que decir que nunca lo había conocido, ¿no? Pero desde el punto de vista patrimonial y también desde el punto de vista de la biodiversidad, que es también otro de los grandes ejes, ¿no? del patrimonio de Ibiza, bueno, es que nada que ver quizás con esa idea, ¿no? tan borrosa que se tiene quizás de puertas afuera, ¿no? Exacto. Luego supongo que mis compañeras te hablarán de la parte más arqueológica. Yo como representante o trabajadora del Consell Insular, decir que desde hace años se está trabajando intensamente en la excavación y en la reapertura del Poblat Fenici de Sa Caleta, uno de los 4 puntales de la declaración. Esta restauración y preparación ya se ha preparado y estamos ahora ya trabajando en el día de la inauguración, que seguramente será a principios de abril. Y aparte de esto, la Posidonia también, que también tiene unos usos cotidianos y tradicionales, tanto medicinales, curativos y para aprovechamiento, por ejemplo, en la arquitectura tradicional, para las cubiertas de las casas, o incluso para servir de base en los corrales de animales. Claro, la pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones es, tú empiezas a valorar el patrimonio, la importancia del patrimonio, si tú te lo crees. ¿Cómo toman los ibicencos su propia historia? Yo creo que tienen que estar muy orgullosos. Vamos, mira que yo soy de León, es la mejor ciudad que hay en España. Pero bueno, lo tengo que decir. Bueno, había un templo de Isis en León, un Iseion, pero no tenemos un poco más, ¿no? Un poco más de relación con Egipto y todos esos vínculos. A mí me parece una historia increíble. Es verdad que primero hay que creérselo, pero yo te diría que antes de creérselo hay que conocerlo. No se puede apreciar una cosa que no conoces. Entonces yo tengo que decir que aquí las escuelas tienen que jugar un papel muy importante. Todas las escuelas de la isla suelen traernos tanto al Museo Arqueológico como al Museo Etnográfico y a otros puntos museísticos o centros de interpretación de la ciudad y de la isla, y es allí donde ayudamos al maestro, al profesor, a enseñar a los niños más jóvenes cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro patrimonio. Además, tú como directora del Museo Etnográfico, claro, quizás la arqueología son piezas físicas relativamente frías, ¿no? Porque tienes que interpretar, tienes que leer un poco entre líneas lo que te cuentan, pero desde el punto de vista etnográfico es muchísimo más humano, casi me atrevería a decir, ¿no? Sí, tiene una trascendencia más intangible, pero yo diría que más profunda. Por una parte, los arqueólogos necesitan de esto que nosotros conformamos, pero nosotros tampoco seríamos nada sin la arqueología. De hecho, el año pasado, 2024, en el Museo Etnográfico, que cumplíamos nuestro 30 aniversario, hicimos una exposición sobre joyería tradicional de Ibiza y pudimos trabajar conjuntamente con el Museo Arqueológico, que fue muy, muy bonito. Hicimos una exposición sobre joyería tradicional, pero partiendo de las raíces fenicio-púnicas. El equipo de aquí del museo nos hizo su parte de documentación, que ahora está próxima a salir publicada en el catálogo correspondiente. Y claro, veíamos en la exposición las piezas físicas, materiales, pero luego nosotros también hacíamos
la documentación de qué significado tenían todas esas piezas, qué es lo que eran para las personas, su simbolismo, qué representaban, su manera de transmisión, sobre todo cómo eran legadas de madres a hijas o de madres a hijos, dependiendo de qué pieza fuera, y sobre todo qué es lo que los amuletos, que son el origen de las grandes emprendadas de la indumentaria tradicional de Ibiza. En fin, tiene mucha conexión, total conexión, diría yo. Estaba pensando que qué bonito, ¿no? La idea de compartir un poco tu propia historia, que en definitiva no deja de ser la historia en muchas ocasiones de tu familia, porque esos fragmentos, esos vestidos, esas cosas vienen un poco, ¿no? Casi de generaciones atrás, y de pronto poder compartirlo y ponerlo en valor, ¿no? Sí que es cierto que esto ha sucedido en Ibiza, no solo en Ibiza, sino en cualquier lugar de España y también en cualquier lugar del mundo. Hasta los años 70 y 80 más o menos, pues no había leyes que protegieran este tipo de patrimonio, no solamente el físico en excavaciones arqueológicas, sino que no se ponía en valor. Pues tengo aquí esto que era mi abuelo, pues ahí se queda, ¿no? Hay un rastrillo y cosas así que luego se han vendido como baratijas sin darle el valor. Y qué importante es que todo eso ahora, pues no solamente por ley, sino también por el reconocimiento de la gente, se ponga en valor, ¿no? Efectivamente, y tengo que recordar que la UNESCO últimamente, porque ellos ya consideran que ya tienen muchas declaraciones hechas de la parte material, ahora están más por la labor de la declaración de valores inmateriales. Y en ello estamos trabajando desde el Consell, con ayuda del Govern Balear y del Ministerio. Ahora, por ejemplo, estamos metidos en la Declaración de la Cultura del Esparto, que es una declaración conjunta entre el Estado español y Marruecos. ¿Y qué futuro tiene? Seguro que esperemos sí, ¿no? que bueno, se va a presentar este año y espero que llegue a buen puerto, porque realmente hay mucha cosa que explicar, y aquí en Ibiza, que hemos sido la isla un poco que ha llevado las riendas del conjunto de las Islas Baleares, porque a pesar de que en Ibiza no se cultivaba, parece ser, no se sabe siempre todo, el esparto, pero sí que había muchos sitios como la Illa de S'Espartà, la Illa de S'Espardell, que de manera natural ya crecía el esparto y se iba con laúd o algún bote o esto a recoger cada año el esparto para hacer todo lo que se necesitaba para usos cotidianos, porque la espartería viene de tiempos prehistóricos también. No, desde luego. Me viene ahora una historia a la cabeza, que he oído campanas y no sé dónde, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, las botas de Armstrong y de los astronautas que llegaron a la Luna, en el interior tenían partes de esparto que venían de aquí. No sé si era de la península o de Baleares, es que no recuerdo ahora, pero vamos, seguro que parte de los materiales que se utilizaron en esos trajes, la parte interior y tal, pues por la flexibilidad de los materiales y las propiedades que tiene, ¿no? El esparto es muy transpirable. Cuando en verano tienes tanto calor, usas unas zapatillas con suela de esparto y no sudas. Y bueno, y aquí en Ibiza, a diferencia de Mallorca y Menorca, que sí siempre han tenido industria de calzado de piel, aquí no existía, éramos como más pobres y se utilizaba espardeñas con suela de esparto. Luego la cubierta podía ser o de esparto, de lona o de pitra. Todo el mundo por descubrir, ¿no? El patrimonio de Ibiza. En los últimos minutos hemos estado hablando con Lina Sansano, técnica de patrimonio del Consell de Ibiza y directora del Museo Etnográfico. Ahora hablaremos con otras compañeras arqueólogas para ahondar un poco más en la historia increíble de la arqueología de esta isla. Lina Sansano, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece
ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Qué es el Puig des Molins? Es una necrópolis muy interesante que está en el entramado urbano de la ciudad moderna de Ibiza, al este de lo que veis en esta imagen, que es Dalvila, que es un promontorio turístico y muy bonito de visitar en la actualidad, pero que es el lugar donde hubo un asentamiento fenicio-púnico allá por el siglo VII, y estas personas decidieron enterrar a sus muertos en esa ladera rocosa que hoy constituye lo que es el Puig des Molins. En ese lugar, desde principios del siglo XX, se ha trabajado. Se conocía que aquello era un antiguo cementerio, un cementerio realmente amplio en extensión y muy concurrido de tumbas antiguas, fundamentalmente hipogeos a los que se accede por un pozo vertical que llevan a una cámara, y donde han aparecido una gran cantidad de objetos arqueológicos de cultura púnica, fundamentalmente muchas veces asociados a amuletos de iconografía egipcia, algunos egipcios, otros egiptizantes, además de escarabeos y además de otras piezas muy interesantes que son los amuletos propiamente púnicos. Escuchábamos de nuevo a María José López Grande en una conferencia que dio hace unos años en el Museo Arqueológico Nacional, hablando, bueno, ella ha llevado varias excavaciones precisamente aquí en el lugar donde nos encontramos, en Puig des Molins. Estamos en su museo y queríamos hablar en los próximos minutos precisamente pues con una compañera casi de Pepa. Ana Mezquida es técnica del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Nos ha estado enseñando antes a Jesús Callejo, a Ana Caballero, un poco el museo, y a mí me ha alucinado, ¿no? Estaba ahí haciendo fotos y grabando ahí todos los objetos, especialmente los egipcianizantes, ¿no? Que son los que más me llaman la atención, pero me parece un museo extraordinario con un montón de cosas por descubrir. Ana Mezquida, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias por la invitación. Ana, lo comentaba ahora, ¿no? Y se lo escuchábamos a Pepa. Es el yacimiento púnico, es del siglo VII, ¿no? antes de Cristo. Aquí tenemos, bueno, nuestro fenicio Playmobil aquí delante con el dios Bes, no podía faltar, por supuestísimo, con su traje púrpura. Unos cracks en el diseño y la importación y exportación de absolutamente todo. Ese es el origen, ¿no? Del siglo VII, sí. de esta necrópolis, que es además la necrópolis, corrígeme si me equivoco, yo creo que es la necrópolis más grande del Mediterráneo. Bueno, no sé si te diría la más grande, pero sí que creo que podemos decir que es una de las que mejor conservadas están y que, bueno, pues tiene una gran cantidad de tumbas, por ejemplo, de hipogeos. No sabemos con precisión, pero podemos hablar de más de 3.000 tumbas, es decir, que es un número bastante importante, y sobre todo lo que te decía, que está muy bien conservada. Muy bien conservada, porque también habéis realizado un trabajo extraordinario no solamente de conservación, de estabilización, sino también del estudio, ¿no? Y de todas las piezas. Bueno, sí, ya sabes que la necrópolis se empezó a excavar en 1903, o sea, quiero decir, llevamos muchísimos años de estudio, los que nos han precedido y nosotros. ¿Tú no habías excavado en 1903? No, en 1903 ¿no? Todavía no. Te conservas muy bien. No, en esa fecha yo no estaba, pero había otros arqueólogos que ya estaban trabajando. Y bueno, a pesar de que es verdad que ahora mismo tenemos unas 5 hectáreas conservadas del yacimiento, lo cual es bastante, sí que es cierto que hubo proyectos previos en los años 20, se hablaba de 7 hectáreas, pero bueno, no llegaron a buen puerto y la ciudad ha ido un poquito comiéndose el yacimiento, pero ahora mismo creo que la cantidad de 5 hectáreas que tenemos vallada y en la que pues estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por conservar, por difundir a los
los turistas y a la gente de Ibiza, porque lo importante es lo que decía antes Lina, si la gente de aquí no conoce su patrimonio, pues no lo va a poder apreciar y valorar. Y además, de eso hay que decir que, por ejemplo, cualquier intervención que se realiza en los entornos de lo que es ahora mismo el yacimiento vallado, pues requiere pues un control arqueológico, es decir, se está controlando pues posibles restos que aparezcan fuera de la parte vallada del yacimiento. Claro, porque una de las virtudes con que cuenta este lugar es que el museo está en el propio yacimiento. Sí. Es decir, puedes disfrutar de la arquitectura, de esos pozos funerarios, puedes incluso bajar algunos de ellos, ver los sarcófagos, una recreación, ¿no?, de cómo estaban los restos humanos, los objetos arqueológicos que allí aparecieron, y luego ver en el propio museo pues todo ese despliegue absoluto en definitiva de un montón de culturas que confluyeron aquí pues en el primer milenio, a mediados del primer milenio antes de Cristo, y que dan luz, ¿no?, al nacimiento de lo que hoy es Ibiza. Hombre, sí, ¿no? La ventaja que tiene esta necrópolis es lo que tú bien dices, el tener el museo que te expone y te explica pues toda la cantidad de materiales, la riqueza arqueológica, los ajuares que han aparecido en la necrópolis, que pues es un plus añadido a la visita que puede ser de otro yacimiento, de otra necrópolis que no tenga esa parte de musealización del yacimiento y que permite a la gente conocer pues una de las riquezas que tiene esta isla. Una de las figuras que a mí más me ha cautivado, aunque realmente nos lo matizabas, ¿no?, es la figura de la diosa Tanit, ¿no?, que hay en la planta de arriba, que realmente no es propiamente ibicenca, pero es hermosísima. Sí, es una pieza espectacular, y yo puedo entender, como persona que le gusta la historia, el arte, la cultura, que a la gente le encante, pero hay que decir que no es una pieza propiamente ibicenca, es una pieza de origen griego, entonces quizá no sería el elemento más representativo de lo que es Ibiza. Hay otras terracotas que son más propias de lo que sería la producción ebusitana, pero pues han tenido menos éxito de cara al público. No, pero en cualquier caso la figura de Tanit quizás es básica para entender todo lo que hay aquí. Sí. Pero cuando hablamos de Tanit deberíamos hablar quizá más, por ejemplo, de las figuras de Escullerán, que esas sí que son una representación de Tanit, con todos los elementos. ¿Cuál es el origen de esta divinidad y qué es lo que... Claro, podemos imaginar, ¿no?, que adapta una serie de virtudes, de cualidades, características de cualquier diosa madre, protectora, definitiva, que luego en el cristianismo hemos heredado en la Virgen María, porque es sota, caballo y rey, o sea, esto no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Pero la diosa Tanit tiene también esos elementos singulares. Sí, la diosa Tanit es una diosa de origen oriental, ya lo sabemos que el mundo fenicio, el mundo púnico, asume como una diosa principal. Pero, por ejemplo, lo que comentábamos antes de las figuritas de Escullerán, ¿no?, es una diosa que tiene además una serie de elementos procedentes también de otras culturas, ¿no? Si la gente tiene en mente ahora mismo cómo son estas figuritas, que son con los mantos alados de las diosas egipcias, los peinados también, que nos hablan de la influencia egipcia, también del mundo griego, es decir, al final el mundo fenicio, el mundo púnico, acoge muchísimos elementos de otras culturas y los crea como propios o los elabora como propios, ¿no? Y dentro de esa elaboración también hay elementos propiamente locales. Sí, claro, siempre, a ver, no es que no vamos a decir que los fenicios solamente copiaban a lo que había los demás, no, sí, claro, ellos tienen sus propios elementos más característicos, el creciente lunar, todo ese tipo de cosas, pero que sobre todo, por ejemplo, el mundo egipcio que tanto gusta a la gente, a los fenicios también, tenían muchos elementos que asumían de... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí. Lo característico también del yacimiento en el que estamos es precisamente el recorrido histórico que tiene. O sea, no solamente va desde el mundo fenicio, el mundo púnico, los cartagineses, el mundo griego, el mundo helenístico, ¿no? El otro día leí una definición del helenismo que me parecía buenísima. Es una etapa de la historia de Grecia donde Grecia no hace absolutamente nada. Y es cierto, porque son todo, claro, son historias locales, ¿no? Aquí los griegos en la época helenística, pues sí, hacían, pero no hacían. Realmente quien hacía eran los que estaban aquí.
Pero quizás la riqueza, ¿no?, de yacimientos como este de Puig dels Molins es la cantidad de elementos que confluyen en un mismo punto. Exacto, sí, no, aquí decir, el yacimiento es de época, digamos, se inicia en época fenicia, tenemos enterramientos, como ya sabéis, de época púnica, también durante el periodo romano, incluso tenemos algunos enterramientos de época ya mucho más tardía, de época islámica, pero eso que estás comentando, por ejemplo, lo podemos ver muy bien en los ajuares que formaban parte del material que esta gente se enterraba con ellos, que tenemos no solo materiales fenicios o púnicos, sino que tenemos, por ejemplo, materiales griegos, ¿no? Hay una gran colección. No tenemos grandes jarras y vasos, sí, pero tenemos los lequitos, tenemos lucernas, tenemos otros materiales quizá más pequeños y demás del mundo griego que nos están hablando de todos estos contactos, ¿eh? Es decir, a través de los materiales de los ajuares podemos ver que hay procedencias muy diversas. Además, en estos lugares, corrígeme si me equivoco, pero nunca vamos a encontrar grandes piezas de importación. ¿Por qué? Porque los barcos fenicios, ahí tenemos una maquetita, por ejemplo, del barco fenicio de Mazarrón, apenas cabían 3 personas ahí dentro, o 2, y el resto lo llevaban todo en la bodeguita o en cajitas. Y claro, ¿qué es lo que mejor se lleva para vender a otro sitio? Pues objetos muy pequeñitos, que puedes llevar muchos en unas bolsas o en unas cajas, y esta es la razón, ¿no?, por la que los amuletos, que es apenas pues 1 centímetro o 2 como mucho, pues proliferan Sí, bueno, los fenicios desde luego por todo el Mediterráneo comercializaron con estos productos. Luego es verdad que hay algunas piezas, algunos amuletos que tenemos aquí que nos podíamos plantear si realmente se pudieron llegar a hacer en Ibiza. Lo que pasa es que eso no tenemos ahora mismo datos concretos que permitan decir que determinadas piezas se hicieron en Ibiza, ¿no? Pero poco por las características, porque a lo mejor no tienen la calidad y etcétera de algunos amuletos que podían llegar de Egipto, pero no tenemos, como te decía, datos concretos que nos permitan decir determinados amuletos se han hecho en Ibiza, amuletos de tipología egipcia. Otros amuletos obviamente sí, por ejemplo los amuletos de hueso púnicos posiblemente se harían aquí. Tampoco tenemos información, no hemos podido encontrar ningún taller de este tipo de productos, y es una pena. Los huevos de avestruz, que lo comentábamos antes cuando hacíamos la visita, es decir, estos huevos de avestruz está claro que proceden del norte de África, pero cómo llegaban aquí, se pintaban aquí, venían pintados, en fin, son cuestiones que desgraciadamente pues de momento no podemos responder, pero bueno, ahí estamos y poco a poco. Claro, hablando de arqueología de necrópolis, siempre quizás la gente piensa, claro, todo el mundo funerario, pero es que en realidad, sí, es cierto, el mundo funerario, pero son los objetos que se querían llevar a esa prolongación, esa continuidad de la vida en el más allá. Es decir, nos están hablando también de la vida cotidiana de ellos en sus lugares de vida, aquí, en este plano, ¿no? Sí. Por ejemplo, que comentabas, los amuletos y todo este tipo de objetos son objetos para la vida y para la muerte, quiero decir. De hecho, nosotros lo hemos podido comprobar en algunos amuletos que nos aparecen en las tumbas, están desgastados, incluso en algunos casos están rotos. Hay escarabeos que sabemos que se han roto y que se han pegado. Evidentemente, si se han roto es porque se han usado. Entonces son objetos que se usan en la vida y en la muerte, ¿no? Y bueno, la cerámica y otro tipo de objetos que evidentemente pues, usaron en vida y se quisieron enterrar con ellos. La necrópolis es enorme, antes lo comentábamos, casi 3.000 tumbas. Empezó a excavarse pues, hace casi 125 años. Pero todavía es un yacimiento vivo. Sí. Mira, hace relativamente poco, en el 2022, si no recuerdo mal la fecha, que hicimos la ampliación de la pasarela de visita, etcétera. Y claro, lógicamente, cualquier intervención que se hace en el yacimiento requiere un control arqueológico. Y en el control arqueológico nos salió un enterramiento infantil en ánfora a poco más allá de 10 centímetros de profundidad. El ánfora y conformando parte del ajuar, un amuleto y una cuenta de collar, o sea que sí siguen saliendo. Afortunadamente para los que nos gusta la arqueología y queremos seguir excavando. Sí. No, realmente hay joyas que son espectaculares, ¿no? En el sentido de, yo lo comentaba antes, ¿no? Esa representación de la diosa Tanit, que luego tenéis una representación para poder tocarla, ¿no? Sí. Pero ahí yo siempre
que entrevisto y trato con personas que trabajan en museos, como tú, Ana Mezquida, técnica del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, siempre le digo, siempre pregunto, os voy a poner un compromiso porque es muy difícil, pero elígeme 3 piezas, tres piezas que sabes que no puede pasar por alto un visitante. Yo he visto muchas. Mira, para que te lo vayas pensando, yo voy a elegir. Me pones en un compromiso. Sí. A mí me ha encantado la joyita de oro, el de Sekhmet, el portamuletos con la cabeza de Sekhmet, de la diosa Sekhmet, que es una maravilla. Yo conocí algunos paralelos y es absolutamente espectacular. La representación de la diosa Tanit, la conocida, es la sí o sí, ¿no? Es quizás. Y luego pues me quedaría con alguno de los amuletos que hemos visto. Había uno de Isis que era muy bonito. El pobre Bes se me va a quedar fuera de la lista. Pero es que realmente son muchísimos objetos, ¿no? Que nos acercan a esa cotidianidad, a esa vida diaria. Es cierto, lo que decíamos ahora, los han sacado de tumbas, pero son objetos que muchas veces están vividos, que han sido utilizados en la vida diaria. La urna también de vidrio romana está intacta, es espectacular. Espectacular. Estamos acostumbrados precisamente a unos centímetros. Hay una que está muy reconstruida porque está entera, pero ha sido pegada, pero esta está intacta. Tiene unos 20 o 30 centímetros de altura. Es espectacular, globular, una preciosidad. De colores azulado verdoso, característico del vidrio romano. Pero mira, ya has tenido tiempo para pensar. Uy. Ana. Hombre, a ver, si no digo la Tanit, pues a lo mejor en Ibiza me cuelgan. Hay una pieza que a mí personalmente le tengo mucho cariño, pero porque tuve la fortuna de poder excavarla, que es el collar que os he enseñado. Hay un collar de época romana, de oro y azabache, que es único en el museo. Y bueno, no sé, una tercera pieza, pues algún amuleto, porque les tengo especial cariño también yo a los amuletos, sí. Además son objetos que están cargados de energía, de magia, sí. de lo que decía ahora, es totalmente vividos. Están vividos y pensar que esos amuletos han sido llevados en vida por una persona, que esa persona, no sabemos si es por el tipo de enterramiento se sabrá, ¿no? Si es un hombre, una mujer, un niño, una niña, un anciano, una anciana, depositó toda su fe, sus intenciones en la protección de ese objeto. A mí me parece emocionante porque te da la realidad de lo humano que somos, ¿no? Y de la realidad humana que hay en estos trabajos. Imagino que tú, como arqueóloga, trabajando precisamente en la necrópolis, en tumbas, siempre, ¿no? Con cuidado, con el máximo respeto por tratar todo esto, que no dejan de ser personas. No, desde luego. Y además en el tema, por ejemplo, de los amuletos, no siempre, pero la gran mayoría de ellos nos aparecen, es muy habitual que nos aparezcan en tumbas infantiles. Entonces, como madre, pues me pongo en la piel de esa madre del pasado que ha fallecido su hijo, que tiene que pasar esos peligros que no sabes muy bien qué va a pasar y que intentas de alguna manera protegerlo al máximo, poniéndole pues todas las cantidad de amuletos que puedas llevar, amuletos de tipo púnico, egipcios, campanitas, para que el sonido ahuyente los malos espíritus. Y entonces, bueno, pues la verdad que impacta, ¿no? Ver ese cariño y ese cuidado con el que, bueno, pues esos padres enterraban a su hijo con todo este ajuar protector. Ya, Ana Mezquida, como última pregunta, un comentario que cuando estábamos visitando los hipogeos me ha llamado mucho la atención. Esa especie de leyenda de malditismo, no de que haya espíritus ni que vayas aquí y te caiga y nada, pero que una idea de malditismo que hay entre los arqueólogos al trabajar aquí, no porque tengáis problemas de energías negativas y que os afecten, sino porque es un verdadero lío. Está todo superpuesto, se ha entremezclado con el paso de los siglos y es muy difícil saber qué pertenece a qué. Entonces, hay algunos arqueólogos, imagino, que habrán llegado aquí y
que tira la toalla y me voy. Sí. Bueno, a ver, es que cuando, digamos, las excavaciones se iniciaron en la necrópolis, hubo también una época que muchos lo saben, de saqueos, etcétera. Y entonces, bueno, pues se mezclaron los hipogeos, entraban por debajo, echaban la tierra de un hipogeo a otro, y esto generó esa leyenda negra de que efectivamente la necrópolis del Puig des Molins tenía muchísimo material, era muy rica en ajuares y demás, pero de los que se podía extraer poca información. Bueno, esto no es así. Ya, por ejemplo, en el año 92, el anterior director, Jordi Fernández, que publicó las excavaciones, las campañas que hizo Román, que fue director en los años 20 de este museo y demás, ya pudo demostrar con esa publicación que se podían agrupar los ajuares, que se podía sacar información y que, bueno, que eso de que la necrópolis estaba todo mezclado y que no se podía sacar información no era verídico. Desde luego ahora ni muchísimo menos, porque además también es cierto que tenemos una metodología que no tenía la gente, estos arqueólogos de los años 20, y bueno, se tiene muchísimo más cuidado en todo el proceso de excavación, y bueno, la necrópolis tiene mucho que decir. Desde luego, es lo que lo convierte en un yacimiento vivo. Antes lo decía, es un cementerio, pero es un yacimiento absolutamente vivo. Ana Mezquida, técnica del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa que estamos haciendo de Ser Historia desde el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, a donde hemos venido para hablar un poco del patrimonio, no solamente arqueológico, hemos hablado de patrimonio inmaterial, hemos hablado de esa necrópolis de Puig des Molins, donde estamos, en un salón lleno de gente hasta arriba. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿No os dormís? A alguno le he visto dando una cabezada, no voy a señalar, pero a alguno le he visto dando una cabezada por ahí. Bueno, lo que decía, continuamos y hemos estado hablando quizás de la parte más antigua de la historia de la ciudad, pero no solamente, ¿no? Hay historia medieval, hay historia mucho más moderna que enriquece todo ese patrimonio que rodea a la ciudad de Ibiza, a la isla de Ibiza. Y queríamos hacerlo de la mano de Rosa Gurrea. Ella es la arqueóloga jefa del Ayuntamiento de Ibiza. Yo creo que es la persona mejor para poder hablar de todo ello. Rosa Gurrea, bienvenida a Ser Historia. Gracias. Yo tengo un conocimiento, bueno, pues de haber leído, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? De haber, siendo director de revista de arqueología, yo publiqué muchas cosas relacionadas con la arqueología de Ibiza, pero aquí tiene que ser, y con una historia tan amplia, ¿no? Pues casi 2.500 años largos, casi 3.000, tiene que ser complicado combinar el avance de la modernidad, ¿no? En este caso, bueno, la contemporaneidad de edificios modernos con claro, el patrimonio que está por debajo. Antes Ana, ¿no?, nos contaba algunos casos un poco sangrantes, ¿no? Hace ya décadas de destrucción de patrimonio, porque sí, porque me da la gana a mí, no hay otra justificación, pero tiene que ser complicado, ¿no?, realizar aquí trabajos, porque sabemos que sí o casi sí va a salir algo, ¿no? Bueno, no es complicado si la normativa te avala y te defiende.
y yo creo que Ibiza ahora mismo tiene unas normativas muy protectoras del subsuelo que nos han permitido sacar a la luz un montón de restos arqueológicos, sobre todo de la ciudad y lo que es la ciudad púnica antigua, que así como la necrópolis es muy conocida desde principios de siglo. Por ejemplo, en 1975, Miquel Taradell, en su Ibiza cartaginesa, se lamentaba, pobre, de que todo el conocimiento que teníamos del mundo púnico venía de la necrópolis y que no había absolutamente nada que nos hablara de lo que era la ciudad púnica. ¿Dónde vivían esas personas que se habían enterrado en la necrópolis? Claro, es quizás, lo comentábamos ahora con Ana, ¿no? La necrópolis, esos objetos que se dejan en las tumbas, muchos de ellos han sido utilizados en vida, pero ya estar en esas casas tiene que ser ya muy emocionante, ¿no? Y eso es un poco lo que ha hecho la arqueología de los últimos 50 años. Ha intentado cubrir esa laguna y que se ha hecho pues, a través de las excavaciones preventivas realizadas en el marco de todas las obras y de todas las rehabilitaciones que se han llevado a cabo tanto en Dalvila, en los barrios históricos fundamentalmente, pero también en toda la zona del Ensanche, porque ya desde finales de los 90, desde el Consejo Insular ya hizo una protección del suelo, en el sentido de que cuando se hicieran obras que les afectara debería seguirse un control arqueológico. Claro, es parte de esa idea, ¿no?, que siempre defendemos desde aquí, ¿no? No podemos avanzar si no conoces lo que tienes detrás, ¿no? Imagino que muchos de esos nuevos yacimientos no solamente se excavan, algunos es que es ley de vida, o sea, quieras o no, pues la propia arqueología es una técnica destructiva, porque no haces más que remover, ¿no?, y quitar de alguna forma, ¿no? Pero permite tener un conocimiento de esos pueblos que vivieron aquí, y de alguna forma pues estás avanzando también, ¿no?, en tu propio conocimiento y en el reconocimiento también de lo que eres, ¿no? Bueno, te permiten el conocimiento, pero también nos han permitido conservar restos. Ahora mismo dentro de la ciudad de Ibiza tenemos restos arquitectónicos de la ciudad fenicia, incluso fenicios, en el castillo Almudaina, donde está el parador, que serán visitables. También tenemos otro conjunto de la ciudad antigua con habitaciones y restos arquitectónicos interesantes en el sótano del Museo de Arte Contemporáneo, que también se pueden visitar. Y dentro de lo que es la zona urbana de Dalvila hay áreas donde se pueden ver lo que eran los barrios fósiles de la ciudad. Hay fondos de casas con callejones que los unen, escalones, escaleras, y sobre todo un elemento que sale muchísimo y muy desconocido, pero que en los últimos tiempos es el elemento principal para evaluar el conocimiento y la dispersión de la ciudad, que son las cisternas púnicas. Claro, es otro elemento histórico y arqueológico que ayuda a conocer, y es importante, ¿no, Rosa? La conservación, estabilización también, y la museografía, ¿no? Darlo a conocer. Sí, ahora mismo creo que dentro de la ciudad hay varios puntos, ya no solamente en la zona de Dalvila y la zona del conjunto, sino fuera, hay los restos que hay en la calle León, aquí en Sacapelleta, hay también en Vía Púnica. En el colegio de esa bodega tenemos también restos arqueológicos de una villa rústica de origen púnico, pero que perdura hasta época romana, de la que se conserva el hipocausto, parte del hipocausto. Y ya lo más reciente fue el hallazgo del mausoleo romano, conservado y expuesto en el Parque de la Paz. Es decir, que se ha aumentado bastante lo que es el valor arqueológico de la ciudad, y los restos se han puesto en valor en los últimos tiempos. Yo creo que unas dimensiones que hace 50 años pues realmente estaban en el aire, ¿no? Sí, no, nos hemos dado cuenta de lo que tenemos hace relativamente poco, pero no solamente en Ibiza, en todos los lugares de
en otros lugares de España. Rosa Gurrea, arqueóloga, estás hablando hemos hablado del mundo fenicio, del mundo púnico, el mundo romano, pero Ibiza tiene muchísimo más, ¿no? También están esos arrabales de época islámica y esos lugares que marcan un poco también la propia identidad de la isla, con una cultura diferente que vino aquí de invasión a partir del 711, cuando entran en la península, pero que dejaron también aquí su huella. Hombre, Ibiza a nivel patrimonial realmente lo que destaca son sus recintos fortificados. Evidentemente cuando tú llegas lo primero que ves es ahí una inexpugnable fortificación llena de baluartes enteros, completos, del siglo XVI, que es un modelo real y fue un modelo de fortificación abaluartada en toda América y dentro de lo que es el mundo occidental es de las mejores conservadas que hay. Y este modelo de estas murallas del siglo XVI no se hicieron para proteger la ciudad, pero también se hicieron como un escudo de protección del levante peninsular. Los austrias, la corona española quiso proteger su imperio y una manera de protegerlo fue ayudar con esta fortificación de Ibiza como avanzadilla, ¿no?, contra los turcos. De los piratas e invasiones de todo tipo. Hay que pensar que, claro, que Ibiza también desde el punto de vista estratégico es ese punto de entrada, ¿no?, junto con otras islas de lo que hoy es Baleares. Claro, es la puerta de entrada, ¿no?, casi una parada antes previa a entrar en la península, y eso es lo que ha hecho que primero están estas fortificaciones renacentistas y encontremos otros aspectos que redundan, ¿no?, en la importancia de Ibiza como ese lugar estratégico desde el punto de vista militar y desde el punto de vista comercial. Bueno, siempre. De hecho, fue elegida por los fenicios precisamente se abandonó Sacaleta, el poblado Sacaleta, y se instalaron en Ibiza. Porque era el lugar, ofrecía unas condiciones geoestratégicas muchísimo mejores y de desarrollo de la ciudad, y el desarrollo de la ciudad ha sido prácticamente intermitente desde el siglo VII a.C. hasta la actualidad, con sus fases mejores o más importantes y fases pues más bajas, ¿no? Pero ha tenido una continuidad prácticamente siempre. Luego lo que es la parte de fortificaciones, ya tuvo fortificaciones antiguas, de esas sí que no tenemos muchos datos, y luego ya el siguiente recinto fortificado importante es el construido a partir del siglo IX por la época de dominación islámica, por los árabes, que se creó un triple recinto de protección en Dalvila. Bueno, el nombre que has mencionado antes de la Almudaina, la muralla, sí, está, ¿no?, arriba del todo, claro. Sería lo que fue la Acrópolis antigua, el castillo y la Almudaina, y dos recintos más, y es una triple muralla que protegía escalonadamente las distintas áreas urbanas. Este recinto medieval, realmente estuvo en vigor hasta el siglo XVI y sí que fue objeto de acontecimientos importantes y de destrucciones. Fue soportó el asedio pisano-catalán en 1114, que provocó bastantes destrucciones y luego se tuvo que reconstruir. Luego fue la conquista catalana de 1235, también conllevó destrucciones de parte del recinto y reconstrucciones. Y aún hubo otro más en el siglo XIV, que fue el ataque de Pedro el Cruel en 1354, en un conflicto entre la corona de Castilla y Aragón. Es decir, que fue un recinto que soportó bastante tralla. Claro, es un escenario, por lo que nos cuentas, Rosa Gurrea, arqueóloga, jefa del Ayuntamiento de Ibiza, que nos está hablando de la importancia del escenario histórico que se tuvo aquí en la isla de Ibiza, pues a lo largo de toda su historia, ¿no? Pero claro, ahora hay que investigar todo eso y ponerlo en valor, ¿no?, para que la población y los visitantes lo puedan disfrutar.
¿Qué proyectos tienen ahora entre manos para ponernos un poco la guinda del pastel de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos minutos en este programa especial de Ser Historia? Bueno, pues hay varios proyectos en el ayuntamiento que se están impulsando. Uno de ellos, el más evidente, es el del circuito peatonal de circunvalación de toda la muralla renacentista, que tú puedas pasear por todos los pasos de ronda, por todos los baluartes. Ahora mismo están prácticamente todos, son accesibles. Bueno, accesibles, me refiero, puedes entrar, no es que sean de accesibilidad universal, ¿eh? Hay zonas con bastantes dificultades. Y dentro de este circuito pues también se pasa por bastantes tramos de la muralla medieval que también se conserva bastante bien, ¿eh? Algunas zonas se ven, son evidentes, con una vista, un paseo por las calles, tú ves los tramos de muralla medieval que se mantienen y que tienen su protección. Luego otro de los proyectos que se está estudiando es un parque arqueológico en un solar de Dalvila, donde había un hospital viejo, que se une en el cual queremos, diríamos, explicar un poco la evolución histórica de la ciudad, porque tenemos restos desde época púnica hasta las fortificaciones medievales y la renacentista en paralelo. Vemos la evolución de la ciudad, de las tres grandes etapas que han dejado un rastro importante. Merece la pena, desde luego que sí, merece la pena acercarse hasta Ibiza para descubrir este patrimonio tan rico y tan apasionante, pues que a lo largo de los casi últimos 90 minutos hemos estado intentando hacernos eco, ¿no? Un poco de toda su historia, de la mano de varios invitados, en esta última ocasión con Rosa Gurrea, arqueóloga jefa del Ayuntamiento de Ibiza. Rosa, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros por este interesante programa que creo que nos enseña a todos un montón de cosas. Gracias. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Muchísimas gracias a todo el público asistente que ha llenado esta sala, no solamente la sala, sino estoy viendo allí más allá de la puerta un montón de gente que no ha podido entrar. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra atención. Como decía al principio, este programa no hubiera sido posible sin la ayuda del Consell de Ibiza, sin Ibiza Travel, la ayuda de Ibiza Travel, el Ayuntamiento de Ibiza, Dirección General de Cultura, el Museo Monográfico de Puig des Molins, la Sirena Art, THB Hoteles y el restaurante Sacaleta. Muchísimas gracias a todos estos compañeros por habernos ayudado, y quería, pues por supuestísimo, ¿no?, dar las gracias muy especiales a todos los compañeros de Radio Ibiza, ¿no?, que han hecho posible este programa que estamos haciendo desde el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Quería que diéramos un aplauso muy especial a Raúl Jiménez, el técnico cuyas manos mágicas ha hecho que absolutamente todo haya sonado tan bien en este programa. Un aplauso muy fuerte para él. No me olvido del director de Radio Ibiza, que ha servido un poco de puente junto con otros compañeros, Nacho La Huerta, para poder estar en este programa especial. Y como siempre, dar las gracias a Fermín Agustí, que ha estado también en la producción, Ana Caballero, que está aquí delante, un aplauso muy fuerte para ella, que ha estado en la producción del programa y atendiendo las redes sociales. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.